En el panteón de las ambiciones humanas no existe un sueño más grandioso, más audaz, que el del viaje intergaláctico. Es una idea que se encuentra en el corazón de nuestra mitología moderna, la ciencia ficción, un relato contado en innumerables libros y películas, la imagen de una nave, una arca de la humanidad, que enciende sus motores y se despide de la luz familiar de la Vía Láctea. Su objetivo es el vacío, el abismo de millones de años luz que separa nuestro hogar de los otros grandes universos isla que salpican el cosmos. El destino más icónico en este gran lienzo de la imaginación es la galaxia de Andrómeda, nuestra majestuosa vecina espiral, un remolino de estrellas tan vasto como el nuestro, que nos espera al otro lado de una inmensa oscuridad. Este sueño de alcanzarla, de ser los primeros en pisar un planeta que orbita un sol en otra galaxia, representa la culminación lógica de nuestro instinto explorador, un instinto que nos llevó a través de los océanos, a la cima de las montañas y a la superficie de nuestra propia luna. La ciencia, en su rigurosidad, no prohíbe todos los grandes sueños de la exploración espacial. El viaje interestelar, el desplazamiento entre las estrellas dentro de nuestra propia Vía Láctea, es un desafío de una escala colosal, pero se considera en esencia un problema de ingeniería. Requiere naves capaces de sustentar a generaciones, fuentes de energía que puedan funcionar durante milenios y escudos que puedan soportar el viaje a través del medio interestelar. Son obstáculos formidables, quizás insuperables para nuestra tecnología actual, pero no violan ninguna ley física fundamental. La ciencia nos dice que es posible. Sin embargo, cuando el sueño se expande de lo interestelar a lo intergaláctico, las reglas cambian. El desafío deja de ser meramente de ingeniería y se convierte en una confrontación directa con la propia estructura de la realidad. Existe una barrera, una muralla invisible pero absoluta, erigida no por la falta de tecnología, sino por las mismas leyes que gobiernan el espacio, el tiempo y la energía. Hay una razón fundamental por la cual, a pesar de nuestros sueños más audaces, la Vía Láctea es a la vez nuestra cuna y con toda probabilidad nuestra tumba. Es una prisión de una belleza inimaginable, pero una prisión al fin y al cabo. Antes de desglosar las leyes físicas que erigen los muros de esta prisión cósmica, haremos una breve y serena pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración de nuestras fronteras finales. Y si disfrutas de estos documentales que examinan los límites de lo posible, considera suscribirte para no perderte futuros viajes hacia las grandes preguntas del universo. Ahora, con la naturaleza de nuestro confinamiento establecida, se define el contrato narrativo de este documental. El título promete una revelación, la verdadera razón por la que estamos atrapados para siempre, y para cumplir esa promesa, este guión desglosará metódicamente la arquitectura de nuestra celda cósmica. La investigación se dividirá en el análisis de dos prisiones superpuestas que nos confinan. La primera es la prisión de la distancia y la energía. Exploraremos la escala casi inconcebible del vacío intergaláctico y el tiránico reloj que hace que cualquier viaje dure millones de años. Analizaremos las extrañas consecuencias de la relatividad de Einstein, que si bien ofrece el espejismo de acortar el tiempo para los viajeros, impone a su vez un coste de energía infinito y un exilio permanente del tiempo del que partieron. Una vez que las murallas de esta primera prisión parezcan ya insuperables, presentaremos la segunda, la definitiva, la prisión de la expansión del propio espacio-tiempo. Se detallará cómo el universo mismo está trabajando activamente en nuestra contra, alejando a casi todas las demás galaxias a velocidades que eventualmente superan la de la propia luz, creando un horizonte inalcanzable más allá del cual ninguna nave, sin importar su velocidad o tecnología, podrá llegar jamás. Esta es la historia no de un desafío de ingeniería, sino de un límite fundamental impuesto por el cosmos. Es el relato sereno de por qué para la humanidad no hay escapatoria. Para comprender la verdadera naturaleza de nuestro confinamiento, primero debemos medir las dimensiones de nuestra celda. Antes de planificar cualquier escape, un prisionero debe conocer la altura de los muros y la anchura del patio. En nuestro caso, la prisión no es de roca y acero, sino de espacio y tiempo, y su nombre es la galaxia de la Vía Láctea. A simple vista, en una noche despejada,
se presenta como una delicada banda de luz lechosa que cruza el firmamento, un río de estrellas tan distantes que sus luces individuales se funden en un resplandor colectivo. Durante milenios esta fue la imagen que tuvimos de nuestro hogar, una estructura hermosa, pero de una escala que no podíamos comprender. La ciencia moderna, sin embargo, nos ha proporcionado las herramientas para medirla, y las cifras que revela son el primer y más fundamental muro contra cualquier sueño de escape intergaláctico. La medida más fundamental de nuestra galaxia es su diámetro. De un extremo al otro de su disco estelar visible, la Vía Láctea se extiende a lo largo de aproximadamente 100.000 años luz. Esta unidad de medida, el año luz, es en sí misma un concepto que desafía la escala humana. La luz viaja a la velocidad más rápida posible en el universo, casi 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo, un rayo de luz podría dar más de 7 vueltas a la Tierra. Un año luz es la distancia que ese rayo de luz recorre en un año terrestre completo, una distancia de casi 10 billones de kilómetros. Decir que nuestra galaxia mide 100.000 años luz de diámetro, es decir que si una nave pudiera, de alguna manera, viajar a la propia velocidad de la luz, un límite físico que sabemos que es inalcanzable para cualquier objeto con masa, tardaría aún así 100.000 años en cruzarla de un borde al otro. Para poner esta cifra en perspectiva, la totalidad de la historia humana registrada, desde las primeras civilizaciones de Mesopotamia hasta el presente, abarca apenas unos 5.000 años. Un viaje a través de nuestra propia galaxia a la velocidad de la luz duraría 20 veces más que toda nuestra historia. Nuestra celda no es una simple esfera, sino una estructura compleja y organizada. Su componente principal es un vasto y aplanado disco de estrellas, gas y polvo. Es en este disco donde reside nuestro sistema solar y la inmensa mayoría de las estrellas que reconocemos. Aunque su diámetro es inmenso, este disco es increíblemente delgado en comparación, con un grosor de solo unos 1000 años luz. Es como un disco de vinilo cósmico, una estructura de una delicadeza exquisita. Dentro de este disco se encuentran los majestuosos brazos espirales, como el brazo de Orión en el que habitamos. Estos brazos no son carreteras estáticas, sino ondas de densidad, regiones donde el gas es comprimido para desencadenar el nacimiento de nuevas generaciones de estrellas. Nuestro Sol se encuentra en una posición suburbana, a unos 27.000 años luz del centro galáctico. En el corazón de la galaxia se encuentra el bulbo central, una densa y esférica aglomeración de estrellas más viejas que se mueven en órbitas caóticas. Y en el centro exacto de este bulbo, como el ancla gravitacional que mantiene unida a toda esta vasta estructura, reside Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa de más de 4 millones de veces la de nuestro Sol. Rodeando todo el disco y el bulbo, se encuentra el halo galáctico, una esfera difusa y gigantesca de estrellas solitarias y antiguos cúmulos globulares. Pero incluso esta estructura visible es solo la punta del iceberg. La Vía Láctea en su totalidad está incrustada en un halo de materia oscura inmensamente más grande y masivo. Esta misteriosa sustancia invisible, que solo detectamos por su influencia gravitacional, constituye la mayor parte de la masa de nuestra galaxia. Es el pegamento invisible que mantiene unida a nuestra ciudad de estrellas, y su inmensa gravedad es el primer gran obstáculo que cualquier nave debería vencer para poder escapar. La población de esta ciudad estelar es igualmente abrumadora. Las estimaciones actuales sitúan el número de estrellas en la Vía Láctea entre 100.000 millones y 400.000 millones. Tomemos una cifra conservadora: 200.000 millones de estrellas. Es un número que por sí solo carece de significado intuitivo. Pero consideremos esto: si cada una de esas estrellas fuera un grano de arena, tendríamos suficiente arena para llenar un gran camión de construcción. Y cada uno de esos granos de arena es un sol, muchos de ellos, como ahora sabemos, con sus propios sistemas planetarios. Nuestra prisión no es una celda vacía, es un archipiélago de cientos de miles de millones de mundos. Para anclar estas distancias a nuestra propia experiencia tecnológica, consideremos la nave más rápida que la humanidad ha enviado al espacio profundo, la sonda Voyager 1. Viaja a una velocidad de más de 60.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, tardó casi 40 años en llegar al borde exterior de nuestro sistema solar.
Si quisiéramos dirigir la Voyager 1 hacia la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, a una distancia de poco más de 4 años luz, el viaje no duraría décadas, ni siglos, ni milenios. Duraría aproximadamente 75.000 años. 75.000 años para llegar a la casa de nuestro vecino más próximo en la escala galáctica. Si un viaje al umbral mismo de nuestra puerta nos lleva más tiempo que la existencia entera del Homo sapiens como especie, ¿qué esperanza podemos tener de cruzar el patio de 100.000 años luz que constituye nuestra celda? Antes incluso de considerar el abismo que se encuentra más allá de sus muros, la escala de nuestra propia galaxia nos presenta un veredicto. Es un reino tan vasto, tan poblado y tan antiguo, que explorarlo en su totalidad es una tarea para eones. Es una prisión dorada, llena de maravillas, pero sus dimensiones son el primer y más implacable argumento de que hemos nacido aquí, y que aquí, dentro de los confines de la Vía Láctea, es donde permaneceremos. Una vez que hemos medido las vastas, pero en última instancia finitas, dimensiones de nuestra galaxia hogar, la Vía Láctea, la mente del explorador se vuelve inevitablemente hacia el exterior, hacia lo que yace más allá de sus fronteras. La primera pregunta de cualquier intento de escape es: ¿qué tan lejos está el siguiente punto de tierra firme? En nuestro mapa cósmico ese punto es claro. Nuestra vecina más cercana de una escala comparable, el destino lógico para cualquier fantasía de viaje intergaláctico, es la gran galaxia de Andrómeda, también conocida por los astrónomos como Messier 31. Es otro universo isla, un poco más grande y masivo que el nuestro, que a simple vista en una noche oscura aparece como una mancha de luz débil y elíptica. Esa mancha es en realidad la luz combinada de 1 billón de estrellas, pero entre nuestra galaxia y la suya se extiende la primera y más formidable de las murallas que nos confinan, el abismo del vacío intergaláctico. La distancia a la galaxia de Andrómeda es de aproximadamente 2.5 millones de años luz. Es una cifra que requiere un momento de contemplación para ser asimilada en su verdadera escala. Como hemos establecido, nuestra propia galaxia mide unos 100.000 años luz de diámetro. Esto significa que la distancia que nos separa de nuestra vecina más cercana es 25 veces mayor que el tamaño de nuestro propio hogar galáctico. Si imagináramos la Vía Láctea como una gran ciudad de 100 kilómetros de ancho, Andrómeda no sería una ciudad en la provincia de al lado. Sería otra metrópolis situada a 2.500 kilómetros de distancia. El espacio que se extiende entre ellas es una carretera de una longitud inimaginable. Pero lo más importante no es solo su longitud, sino la naturaleza de esa carretera. No es simplemente más espacio, es un tipo de espacio fundamentalmente diferente. Un entorno de una desolación y una vacuidad que superan con creces cualquier cosa que podamos encontrar dentro de los límites de nuestra propia galaxia. El espacio entre las estrellas de la Vía Láctea, lo que los astrónomos llaman el medio interestelar, no está verdaderamente vacío. Aunque para los estándares terrestres es un vacío de una calidad excepcional, en la escala cósmica es un medio relativamente denso. En una región típica de nuestra galaxia, la densidad promedio es de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. Este medio está impregnado de vastas nubes de gas y polvo, algunas frías y densas, otras calientes y difusas. Está atravesado por campos magnéticos, bombardeado por los rayos cósmicos de estrellas en explosión y salpicado por los sistemas planetarios de cientos de miles de millones de estrellas. Viajar a través de la Vía Láctea, aunque inmensamente largo, sería un viaje a través de un entorno variado y, en cierto sentido, rico. El vacío intergaláctico, el medio que llena el abismo entre la Vía Láctea y Andrómeda, es órdenes de magnitud más vacío. La densidad de la materia en este abismo desciende a cifras asombrosamente bajas, a menudo estimadas en menos de 1 átomo por metro cúbico. Esto es 1.000.000 de veces más vacío que el ya de por sí tenue medio interestelar. Es un vacío tan perfecto que se acerca a la nada absoluta. Durante millones de años de viaje, una nave que cruzara este abismo no encontraría prácticamente nada. No hay nubes de gas para reabastecerse de combustible. No hay sistemas estelares para usar como puntos de referencia gravitacionales. No hay nebulosas para marcar el paso del tiempo. Es una negrura de una pureza y una monotonía casi absolutas. La experiencia de tal viaje sería de un aislamiento psicológico y existencial total. Durante los primeros cientos de miles de años,
La Vía Láctea se encogería lentamente detrás de la nave, transformándose de una majestuosa banda de luz en una mancha brillante y arremolinada, y finalmente en una estrella más, aunque excepcionalmente luminosa, entre la negrura. Al mismo tiempo, el destino, Andrómeda, crecería con una lentitud imperceptible en el campo de visión delantero, pasando de ser una mancha difusa a una estructura visiblemente galáctica, solo después de que hubieran transcurrido millones de años. Durante la mayor parte del trayecto, los únicos puntos de referencia serían dos manchas de luz en los extremos opuestos de un vacío infinito. Es cierto que la Vía Láctea y Andrómeda no están completamente solas. Forman el corazón de lo que se conoce como el Grupo Local, una modesta agrupación de unas 80 galaxias unidas por la gravedad. La mayoría de estas son galaxias enanas, pequeñas y tenues, que orbitan a las dos gigantes como polillas alrededor de una llama. Una nave podría, en teoría, saltar entre estas islas más pequeñas, como la galaxia del Triángulo o las nubes de Magallanes. Pero estas paradas intermedias no alteran la escala fundamental del problema. Simplemente proporcionan pequeños oasis en un desierto de una inmensidad abrumadora. El Grupo Local en su conjunto es un archipiélago gravitacionalmente unido, pero el océano que separa sus islas principales sigue siendo vasto y vacío. Y más allá de nuestro archipiélago local, la desolación se vuelve aún más profunda. La distancia al siguiente gran cúmulo de galaxias, el cúmulo de Virgo, es de más de 50 millones de años luz. El espacio que se extiende entre nuestro grupo local y ese cúmulo es el verdadero océano intergaláctico, un vacío de una escala que hace que el viaje a Andrómeda parezca un simple cruce de un río. Esta primera muralla, por tanto, no es solo de distancia, es una muralla de la nada. Es un abismo tan vacío y tan vasto que desafía no solo nuestra tecnología, sino también nuestra capacidad para concebir un viaje a través de él. Antes de considerar la tiranía del tiempo y las paradojas de la relatividad, la geografía misma del cosmos nos presenta el primer y más formidable argumento de que estamos, en un sentido muy real, confinados a nuestro propio archipiélago de estrellas, prisioneros de una inmensa y desoladora vacuidad. Antes de que un viajero pueda siquiera comenzar a medir la vasta distancia de su travesía, debe primero ganarse el derecho a partir. Debe despojarse de las cadenas que lo atan a su punto de origen. Para cualquier objeto en el cosmos, estas cadenas son la fuerza de la gravedad. En la Tierra, experimentamos este principio de una forma constante e intuitiva. Un objeto lanzado al aire, sin importar con cuánta fuerza, es inexorablemente atraído de vuelta a la superficie. Para vencer esta atracción, para que un objeto pueda escapar de la influencia gravitacional de la Tierra y no volver a caer, debe alcanzar una velocidad específica y crítica. Esta es la velocidad de escape. Para nuestro planeta, este umbral es de aproximadamente 11.2 kilómetros por segundo, o un poco más de 40.000 kilómetros por hora. Es una velocidad inmensa para los estándares humanos, pero es una barrera que nuestra tecnología ha aprendido a superar. Cada cohete que ha enviado una sonda a Marte, a Júpiter o más allá, ha tenido que pagar este peaje de velocidad para liberarse del pozo gravitacional de nuestro mundo. Ahora, es necesario tomar este concepto y escalarlo a un nivel galáctico. La Vía Láctea no es un cuerpo sólido como la Tierra, pero ejerce su propia y colosal influencia gravitacional. No es la atracción de un solo objeto, sino la suma acumulada de la gravedad de cada estrella, cada nube de gas, cada planeta, cada agujero negro y, sobre todo, de la inmensa y misteriosa estructura de materia oscura que la envuelve. Para que una nave pueda abandonar la Vía Láctea y adentrarse en el vacío intergaláctico, no es suficiente con escapar de la Tierra, ni siquiera del Sol. Debe alcanzar una velocidad lo suficientemente alta como para vencer la atracción combinada de los aproximadamente 400.000 millones de estrellas de la galaxia, del agujero negro supermasivo en su centro y, de manera crucial, del halo de materia oscura, que constituye más del 80% de la masa total de nuestra galaxia. Debe, en esencia, salir de un pozo gravitacional de una profundidad casi inconcebible. Los astrónomos han calculado cuál sería esta velocidad de escape galáctica desde nuestra posición en el brazo de Orión. Las cifras varían ligeramente según el modelo de distribución de la materia oscura que se utilice,
pero todas convergen en un rango asombroso. La velocidad de escape de la Vía Láctea se estima en unos 550 kilómetros por segundo. Esto se traduce en casi 2 millones de kilómetros por hora. Es un umbral de velocidad que empequeñece cualquier cosa que la humanidad haya logrado. Nuestra nave más rápida, la Voyager 1, se aleja de nosotros a unos 61.000 kilómetros por hora. Esto significa que la velocidad mínima requerida para simplemente comenzar a escapar de nuestra galaxia es más de 30 veces superior a la de la nave más veloz que jamás hemos construido. La Voyager 1, a pesar de su impresionante velocidad, sigue estando irrevocablemente atrapada por la gravedad de la Vía Láctea, condenada a orbitar su centro durante eones como cualquier otra estrella. Para ofrecer otra perspectiva, nuestro propio sistema solar no está quieto. Orbita el centro galáctico a una velocidad de aproximadamente 828.000 kilómetros por hora. Nos movemos a una velocidad asombrosa, pero es una velocidad orbital, no de escape. Es la velocidad justa para mantenernos en una trayectoria estable, equilibrando la atracción gravitacional de la galaxia con nuestra propia inercia, de la misma manera que la Tierra orbita al Sol sin caer en él, ni salir disparada hacia el espacio. Para escapar, una nave que partiera de nuestro sistema solar tendría que anular primero esta inmensa velocidad orbital y luego generar un impulso adicional para superar el umbral de los 2 millones de kilómetros por hora. No es simplemente una cuestión de acelerar en línea recta, es una maniobra de una complejidad y una demanda energética extraordinarias. La energía necesaria para alcanzar estas velocidades es el verdadero muro. La energía cinética de un objeto aumenta con el cuadrado de su velocidad. Esto significa que para ir el doble de rápido, se necesita 4 veces más energía. Para ir 30 veces más rápido, como se requeriría para pasar de la velocidad de la Voyager a la velocidad de escape galáctica, se necesitarían 900 veces más energía para la misma masa. Y esto es solo para una pequeña sonda. Para una nave lo suficientemente grande como para albergar a seres humanos o a un sistema de soporte vital para un viaje de millones de años, la masa sería inmensa y la energía requerida alcanzaría cifras astronómicas, superando con creces la producción energética total de toda la civilización humana durante muchos años, concentrada en un único impulso. El desafío de la velocidad de escape es, por tanto, el primer gran filtro, la primera prueba de acceso que cualquier sueño de viaje intergaláctico debe superar. Antes de que se pueda trazar un curso a través del vacío, antes de que se pueda calcular la duración del viaje, se debe pagar el precio de la libertad gravitacional. Y ese precio es una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora, un umbral energético que se encuentra tan lejos de nuestras capacidades actuales que roza el ámbito de lo teóricamente posible, pero prácticamente inalcanzable. Es la primera y más fundamental de las razones por las que estamos atrapados. La gravedad de nuestro propio hogar, la suma de miles de millones de soles y un océano invisible de materia oscura, forja las primeras cadenas, unas cadenas que, para ser rotas, exigen un poder que trasciende nuestra civilización. Imaginemos por un momento que los desafíos de la ingeniería y la energía han sido superados. Supongamos que una civilización futura, con un dominio de la física que hoy solo podemos soñar, ha construido una nave capaz de pagar el peaje gravitacional. Ha logrado acelerar hasta los 2 millones de kilómetros por hora, ha roto las cadenas de la Vía Láctea y se adentra ahora en el vasto y silencioso vacío intergaláctico. Para que el viaje tenga algún sentido, para que no sea una travesía de duración casi infinita, esta nave debe alcanzar una velocidad mucho mayor. Se impulsa, por tanto, a una velocidad constante y asombrosa, el 10% de la velocidad de la luz. Esto es aproximadamente 30.000 kilómetros por segundo, una velocidad que le permitiría viajar de la Tierra a la Luna en poco más de 10 segundos. Es un ritmo de viaje que parece casi instantáneo en la escala de nuestra experiencia. Sin embargo, en el tablero de juego del cosmos, esta velocidad, que roza los límites de lo teóricamente concebible para un motor de propulsión, se revela como un avance dolorosamente lento. Es aquí donde nos enfrentamos a la segunda muralla, una prisión construida no con la fuerza de la gravedad, sino con la tiranía implacable del tiempo.
Con nuestra nave viajando a esta velocidad fenomenal, el cálculo de la duración del viaje a nuestro destino más cercano, la galaxia de Andrómeda, es una simple cuestión de aritmética. La distancia es de 2.5 millones de años luz. La velocidad es de 0.1 años luz por año. La duración del viaje solo de ida sería, por tanto, de 25 millones de años. Es una cifra que merece ser repetida y contemplada. 25 millones de años. No es una escala de tiempo histórica o generacional, es una escala de tiempo geológica y evolutiva. Para dar contexto a este lapso, los primeros ancestros del género humano, como el Homo habilis, aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 2.5 millones de años. El viaje a la galaxia vecina más cercana duraría 10 veces más que la existencia entera de nuestra estirpe humana. Los seres que hipotéticamente llegaran a Andrómeda no serían simplemente los descendientes lejanos de los que partieron, serían el resultado de 25 millones de años de evolución separada, tan diferentes de nosotros como nosotros lo somos de los primates que vivieron en la era del Mioceno. Este reloj tirano impone dos barreras que son, para todos los efectos prácticos, absolutas. La primera es la barrera tecnológica. No existe ningún material conocido, ninguna teoría de la ingeniería, que pueda concebir la construcción de una máquina capaz de funcionar de manera autónoma y perfecta durante 25 millones de años. Pensemos en las estructuras más duraderas que la humanidad ha construido, como las pirámides de Giza. Tienen menos de 5.000 años y ya son reliquias antiguas que han sufrido la erosión del tiempo. Nuestra tecnología más avanzada, las sondas Voyager, han funcionado durante casi 50 años, y ya se consideran milagros de la longevidad. Un viaje de 25 millones de años es 500.000 veces más largo que la vida útil de las Voyager. Durante este eón, la nave tendría que soportar el impacto constante de micrometeoroides, la degradación de sus componentes a nivel atómico por la radiación cósmica y la necesidad de una fuente de energía que pudiera proveer un rendimiento perfecto durante un periodo que es una fracción significativa de la edad de nuestro planeta. Exigiría sistemas de autorreparación tan perfectos que serían indistinguibles de un organismo biológico, y aún así, la propia evolución biológica no garantiza tal estabilidad. La segunda barrera, aún más insuperable, es la biológica y sociológica. La idea de una nave generacional para viajes interestelares que duran miles de años ya presenta problemas que parecen insolubles. ¿Cómo mantener una biosfera estable, un acervo genético saludable y sobre todo una cohesión social y un propósito a lo largo de cientos de generaciones? Ahora, multipliquemos ese desafío por 10.000. ¿Cómo podría una sociedad, encapsulada en una arca de metal, mantener su cultura, su conocimiento y la memoria de su misión original durante un lapso de tiempo en el que, en la Tierra, las cordilleras se elevan y se erosionan, los océanos cambian de forma y las especies nacen y se extinguen? La deriva cultural y biológica sería total. El lenguaje, la historia y el propósito de la misión se disolverían en el mito y luego en el olvido. Los habitantes de la nave que llegaran a su destino no tendrían ninguna conexión significativa con la civilización que la lanzó. El acto de llegada estaría completamente divorciado del acto de partida. La prisión de la distancia, por tanto, es en realidad la prisión del tiempo. La inmensidad del vacío intergaláctico se traduce directamente en una sentencia temporal de una duración tan aplastante que vacía el viaje de todo significado humano. Antes de siquiera considerar las extrañas paradojas que la relatividad de Einstein introduce en la ecuación, la física clásica y la lógica simple ya nos presentan un veredicto. Podemos escapar de la gravedad de nuestro hogar, pero no podemos escapar de la tiranía del reloj. Cada año luz de distancia es un año de viaje a la máxima velocidad posible. Y con millones de años luz por delante, el universo nos informa de la manera más directa que aunque podamos tener la llave para abrir la puerta de nuestra celda, moriríamos de viejos en el pasillo antes de poder dar el primer paso en el mundo exterior. El veredicto de la física clásica es severo e inapelable. Un viaje a la galaxia de Andrómeda, incluso a una velocidad tan formidable como el 10% de la luz, se convierte en una sentencia de 25 millones de años, un lapso de tiempo que disuelve cualquier propósito tecnológico, biológico o social.
Ante esta prisión construida por la tiranía del reloj, la única respuesta lógica parece ser la de aumentar la velocidad de una manera aún más radical, empujando los límites de la propulsión no solo hacia fracciones significativas de la velocidad de la luz, sino hasta sus mismos umbrales. Durante mucho tiempo este fue el dominio de la pura especulación. Pero a principios del siglo XX, un solo individuo, Albert Einstein, a través de su teoría de la relatividad especial, revolucionó por completo nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la velocidad, proporcionando un marco teórico que, a primera vista, parece ofrecer la llave para escapar de la prisión del tiempo. Esta llave es el fenómeno de la dilatación del tiempo, un espejismo de esperanza que surge de las profundidades de la física más extraña y contraintuitiva. La teoría de la relatividad especial se basa en dos postulados de una simplicidad engañosa, pero con consecuencias que alteran la realidad. El primero es que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a una velocidad constante. El segundo, y el más revolucionario, es que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. Es la misma para todos los observadores, sin importar cuán rápido se muevan ellos mismos o cuán rápido se mueva la fuente de luz. Esta idea destroza nuestra intuición cotidiana. En nuestro mundo, las velocidades son relativas. Si un coche se mueve a 100 km por hora y lanza una pelota hacia adelante a 10 km por hora, un observador en la carretera verá la pelota moverse a 110 km por hora. Pero la luz no se comporta así. Si una nave espacial viaja al 99% de la velocidad de la luz y enciende sus faros, la luz de esos faros no viajará al 199% de la velocidad de la luz. Viajará para un observador estacionario y para la propia nave a exactamente la velocidad de la luz. Es el límite de velocidad cósmico, absoluto e inmutable. Es de esta extraña constancia de la que surge la dilatación del tiempo. Para entender cómo, podemos imaginar un reloj fundamental, un reloj de luz. Este reloj consiste en dos espejos paralelos, y su tic-tac está definido por el tiempo que tarda un solo fotón, una partícula de luz, en rebotar entre ellos. Para un observador que está dentro de la nave espacial junto a este reloj, el fotón viaja en una trayectoria recta, de arriba a abajo. El tiempo para este observador transcurre de forma normal. Ahora, imaginemos a un observador estacionario en un planeta que ve pasar la nave a una velocidad cercana a la de la luz. Desde la perspectiva de este observador, el fotón en el reloj de la nave ya no viaja en una trayectoria recta. Debido a que la nave se está moviendo, el fotón debe viajar en una trayectoria diagonal más larga para ir de un espejo al otro. Aquí es donde la constancia de la velocidad de la luz se vuelve crucial. Ambos observadores, el de la nave y el del planeta, deben medir que el fotón se mueve a la misma velocidad. Pero si el fotón visto por el observador estacionario recorre una distancia mayor y su velocidad es la misma, la única conclusión lógicamente posible es que el tiempo mismo, para la nave en movimiento, debe estar transcurriendo más lentamente desde la perspectiva del observador estacionario. El tic-tac del reloj de luz en la nave es más lento, y debido a que las leyes de la física son las mismas para todos, esta ralentización no se aplica solo al reloj de luz, sino a todos los procesos físicos. Los relojes atómicos se ralentizan, las reacciones químicas se ralentizan, los procesos biológicos como el envejecimiento se ralentizan, e incluso la velocidad del pensamiento se ralentiza. El tiempo mismo se estira. Este no es un efecto psicológico ni una ilusión. Es una consecuencia física, real y medible del movimiento a través del espacio-tiempo. Y ofrece una solución aparentemente milagrosa a nuestro problema de los 25 millones de años. Si una nave pudiera alcanzar una velocidad suficientemente cercana a la de la luz, el tiempo a bordo se ralentizaría de forma tan drástica que un viaje de millones de años luz podría completarse en un lapso de tiempo subjetivo, experimentado por la tripulación, de apenas unas pocas décadas o incluso años. A medida que la velocidad de la nave se acerca más y más al límite cósmico, el factor de dilatación del tiempo aumenta exponencialmente. A un 99.9% de la velocidad de la luz, el tiempo para la tripulación transcurriría unas 22 veces más lento que en la Tierra. A un 99.99%, el factor es de 70.
Y si se pudiera alcanzar una velocidad aún más cercana, el factor podría llegar a ser de miles o incluso millones. Teóricamente, una nave podría acelerar a una velocidad tan exquisitamente cercana a la de la luz que el viaje de 2.5 millones de años luz a Andrómeda, desde la perspectiva de la tripulación, duraría solo, por ejemplo, 20 años. Los viajeros podrían llegar a su destino dentro de una vida humana normal, habiendo cruzado el abismo intergaláctico como si fuera un simple océano. La relatividad de Einstein parece haber proporcionado la llave definitiva, la forma de burlar al reloj tirano y hacer que el sueño de la exploración intergaláctica sea, al menos en principio, posible. La prisión de la distancia parece haberse derrumbado. Sin embargo, esta solución es un espejismo, una esperanza que se ofrece con una mano para ser arrebatada con la otra. Porque este regalo de un tiempo acortado viene con dos condiciones, dos costes de una magnitud tan absoluta que transforman la llave en una nueva y aún más extraña forma de confinamiento. La dilatación del tiempo, esa extraña consecuencia de la relatividad de Einstein, se presenta como una promesa seductora. Ofrece a nuestros hipotéticos viajeros intergalácticos la posibilidad de cruzar un abismo de millones de años luz dentro de una sola vida humana. Al viajar a una velocidad exquisitamente cercana a la de la luz, su tiempo subjetivo se ralentiza hasta tal punto que el viaje a Andrómeda podría durar apenas unas décadas para ellos. A primera vista, parece la solución perfecta, la llave maestra que abre la cerradura de la prisión del tiempo. Sin embargo, esta llave viene con una condición implacable, una letra pequeña en el contrato cósmico que transforma el sueño del escape en una forma de exilio más profunda y absoluta de lo que se podría haber imaginado. La paradoja fundamental es que el tiempo, aunque se ralentiza para el viajero, no se detiene para el universo que deja atrás. Este desajuste temporal es la primera de las grandes ironías de los viajes relativistas. Para escapar de la prisión del espacio, el viajero debe sentenciarse a sí mismo a un exilio permanente en el tiempo. Para comprender la magnitud de este exilio, debemos seguir el viaje desde dos perspectivas a la vez: la de la valiente tripulación a bordo de la nave y la de la humanidad que permanece en la Tierra. A bordo de la nave, mientras acelera hacia velocidades relativistas, nada parecería fuera de lo normal para sus ocupantes. Los relojes marcarían los segundos a un ritmo familiar, los corazones latirían en su cadencia habitual y las conversaciones fluirían al ritmo de siempre. Los 20 o 30 años que podría durar su viaje subjetivo a Andrómeda se sentirían como 20 o 30 años. Comerían, dormirían, trabajarían y envejecerían a un ritmo completamente normal, ajenos, en su propia experiencia, a la extraña magia que la física está obrando sobre su marco de referencia. Para ellos, el universo exterior, visto a través de sus ventanas, sería un espectáculo acelerado. Las estrellas distantes mostrarían un corrimiento al azul extremo en la dirección del viaje y un corrimiento al rojo en la dirección contraria, y el tiempo cósmico se desplegaría a un ritmo vertiginoso. Mientras tanto, en la Tierra, el tiempo seguiría su curso implacable y familiar. Los segundos se convertirían en minutos, los días en años y los siglos en milenios. Desde la perspectiva de la Tierra, la nave se alejaría hacia la oscuridad, su señal haciéndose cada vez más débil. Y mientras la tripulación a bordo experimenta el paso de una sola década, en la Tierra, las civilizaciones nacerían y caerían. Las lenguas evolucionarían hasta volverse irreconocibles. La geografía del planeta cambiaría por la deriva continental. Nuevas especies podrían surgir y otras se extinguirían. La propia humanidad, si sobreviviera, evolucionaría, transformándose en algo que los viajeros originales quizás ya no reconocerían como propio. El viaje de ida a Andrómeda, que dura 20 años para la tripulación, duraría para la Tierra su tiempo de viaje real a través del espacio, 2.5 millones de años. La llegada a la galaxia de Andrómeda sería, por tanto, un momento de un triunfo y una soledad absolutos. La tripulación habría logrado lo imposible. Se habrían convertido en los primeros seres de nuestro mundo en alcanzar otro universo isla. Pero la civilización que los envió, la cultura, la historia y cada ser humano que conocieron, ya no existiría. Se habrían convertido en fósiles,
en figuras de una historia tan antigua que se habría perdido en las brumas del tiempo profundo. La Tierra de la que partieron sería tan ajena para ellos como la era de los dinosaurios lo es para nosotros. Cualquier intento de comunicación sería inútil. Un mensaje enviado desde Andrómeda a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz, tardaría otros 2.5 millones de años en llegar. Para cuando llegara, habrían pasado un total de 5 millones de años en la Tierra desde el momento de la partida. Sería un mensaje de una civilización fantasma, recibido por descendientes inimaginablemente lejanos. Y aquí es donde la verdadera naturaleza del exilio se revela. Supongamos que, tras llegar, los viajeros decidieran dar la vuelta y regresar a casa. Acelerarían de nuevo su nave a una velocidad cercana a la de la luz para el viaje de vuelta, experimentando otros 20 años de tiempo subjetivo. Pero durante este viaje de regreso, otros 2.5 millones de años pasarían en la Vía Láctea. Cuando la nave finalmente llegara de vuelta a la Tierra, sus tripulantes habrían envejecido unos 40 años en total, quizás un poco más debido a los periodos de aceleración, pero en su planeta de origen habrían transcurrido 5 millones de años. No encontrarían a nadie que los recordara, no encontrarían ningún vestigio de su civilización. Estarían regresando no a su hogar, sino a su tumba cósmica, un mundo que habría seguido adelante durante un lapso de tiempo geológico. Esta es la paradoja del viajero, a menudo ilustrada con la famosa paradoja de los gemelos. No es una contradicción lógica, sino una consecuencia real y probada de la relatividad. El tiempo es relativo. El viajero que acelera y se mueve a través del espacio experimenta menos tiempo que el observador que permanece en un estado de movimiento relativamente constante. Por lo tanto, el viaje intergaláctico relativista no es un simple desplazamiento de un punto A a un punto B. Es un billete de ida al futuro lejano. El precio de acortar el viaje en el tiempo es la renuncia irrevocable al tiempo del que se partió. No se puede escapar de la galaxia sin escapar también de la corriente temporal de la propia especie. Es una forma de confinamiento aún más sutil y profunda. La Vía Láctea nos ata no solo con sus cadenas gravitacionales, sino también con las cadenas del tiempo compartido. Abandonarlas significa convertirse en un fantasma, un viajero del tiempo condenado a vivir para siempre en el futuro de un mundo que ya nunca podrá volver a ser el suyo. La relatividad, que parecía ofrecer una llave, en realidad nos presenta una elección imposible: quedarnos en nuestra prisión espacial o exiliarnos para siempre en el tiempo. El exilio en el tiempo, la consecuencia inevitable de un viaje a velocidades relativistas, presenta una barrera filosófica y existencial de una magnitud abrumadora. Sin embargo, incluso si una civilización estuviera dispuesta a pagar este precio, a sacrificar su conexión con el pasado para alcanzar las estrellas de otra galaxia, la física impone una segunda condición, una que no es de elección, sino una ley inmutable y cuantitativa. Esta ley se refiere al coste energético del viaje. La misma teoría de la relatividad especial de Einstein, que ofrece el espejismo de la dilatación del tiempo, también revela la factura que hay que pagar para alcanzar esas velocidades. Y esa factura no es simplemente alta, es, en su límite último, infinita. Nos enfrentamos ahora no a una prisión de tiempo, sino a un muro de energía, la barrera más fundamental de toda la física. Para entender este muro, debemos volver a la ecuación más famosa de la ciencia, la piedra angular de la era atómica y de nuestra comprensión de la materia. mc2, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En su interpretación más común, esta ecuación nos dice que la masa es una forma de energía increíblemente concentrada, la fuente de poder de las estrellas y de las armas nucleares. Pero la relatividad revela una segunda implicación, más sutil y profunda, que es crucial para la cuestión de los viajes espaciales. La masa de un objeto no es una propiedad estática e inmutable. La masa que medimos cuando un objeto está en reposo, su masa en reposo, es solo una parte de la historia. A medida que un objeto con masa es acelerado, su energía cinética, la energía de su movimiento, también contribuye a su masa total. En otras palabras, cuanto más rápido se mueve un objeto, más masivo se vuelve. En nuestra vida cotidiana,
Este efecto es completamente imperceptible. Un coche en la autopista, un avión a reacción o incluso el transbordador espacial en órbita se mueven a velocidades tan insignificantes en comparación con la velocidad de la luz que el aumento de su masa es tan pequeño que resulta imposible de medir. Pero a medida que la velocidad de un objeto comienza a acercarse a la velocidad de la luz, el efecto deja de ser despreciable y comienza a dominar la dinámica del movimiento. La relación no es lineal. El aumento de la masa es modesto al principio, pero se vuelve exponencial a medida que se rozan los límites cósmicos. A un 10% de la velocidad de la luz, la masa de una nave espacial aumentaría solo en un 0.5%. A un 50%, el aumento ya es del 15%. A un 86.6%, la masa de la nave se habría duplicado. Y a un 99.5% de la velocidad de la luz, su masa sería 10 veces mayor que su masa en reposo. Esta relación tiene una consecuencia directa y brutal para los requisitos de energía. La segunda ley del movimiento de Newton nos dice que para acelerar un objeto se necesita aplicar una fuerza. La aceleración resultante es inversamente proporcional a la masa del objeto. Esto significa que para una misma cantidad de empuje de un motor, un objeto más masivo acelera menos. Ahora, imaginemos a nuestra nave intergaláctica encendiendo sus motores para aumentar su velocidad. Al principio, cada unidad de energía produce un aumento significativo de la velocidad, pero a medida que la nave se mueve más rápido, su masa aumenta. Esto significa que la siguiente unidad de energía que se aplique producirá un aumento de velocidad ligeramente menor, porque ahora el motor tiene que empujar un objeto más masivo. A medida que la velocidad sigue aumentando, la masa crece aún más y la eficiencia del motor disminuye drásticamente. Se necesita cada vez más y más energía para cada pequeño incremento de velocidad. Se entra en una espiral de rendimientos decrecientes. La situación se vuelve extrema a medida que nos acercamos al límite final. Para acelerar la nave del 99% de la velocidad de la luz al 99.9%, se requiere una cantidad de energía mucho mayor que la que se necesitó para acelerarla desde el reposo hasta el 99%. La nave se vuelve cada vez más pesada, cada vez más resistente a ser acelerada, y aquí es donde la física erige su muro infranqueable. A medida que la velocidad de un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, su masa relativista se aproxima al infinito. Y para acelerar un objeto de masa infinita, se necesitaría una cantidad de energía infinita. Esto no es una limitación tecnológica que podamos esperar superar con motores más avanzados. Es un principio fundamental de la estructura del espacio-tiempo. La velocidad de la luz no es simplemente una velocidad muy alta, es una propiedad fundamental de la causalidad. Es la velocidad a la que la información puede viajar por el universo. El hecho de que ningún objeto con masa en reposo pueda alcanzarla es una ley tan fundamental como la de que el tiempo avanza hacia el futuro. El coste de la energía infinita es la forma que tiene el universo de decir no pasarás. Las cifras concretas son abrumadoras. Para acelerar una nave del tamaño de un gran transatlántico a un 99% de la velocidad de la luz, la energía requerida sería varios miles de veces superior a la energía que toda la civilización humana consume en un año. Y esta cifra ni siquiera tiene en cuenta el combustible que la propia nave tendría que transportar para frenar a su llegada. La única fuente de energía teóricamente concebible que podría proporcionar tal impulso sería la aniquilación de materia y antimateria, el proceso más eficiente de conversión de masa en energía. Pero esto requeriría la producción y el almacenamiento seguro de una cantidad de antimateria del tamaño de una montaña, una hazaña tecnológica que se encuentra tan lejos de nuestras capacidades que pertenece al reino de la magia. La relatividad de Einstein, por tanto, nos presenta un pacto cruel. Nos ofrece el regalo de la dilatación del tiempo, pero solo si podemos pagar el precio de la aceleración. Y ha fijado ese precio de tal manera que para obtener los beneficios más significativos, los viajes que duran solo décadas en tiempo subjetivo, el coste se vuelve literalmente infinito. El muro de la energía es la barrera que protege el límite de velocidad cósmico. Nos informa de que, aunque podamos soñar con cruzar los abismos intergalácticos en un abrir y cerrar de ojos,
Las leyes de la física han establecido un peaje que ninguna civilización, sin importar cuán avanzada sea, podrá pagar jamás. Es la segunda gran muralla de nuestra prisión, una construida no de distancia, sino de la propia relación fundamental entre la masa y la energía. Las barreras que hemos explorado hasta ahora, el exilio temporal y el coste energético infinito, son de una naturaleza casi abstracta y conceptual. Son muros erigidos por las grandes y elegantes leyes de la relatividad. Sin embargo, incluso si pudiéramos por algún medio mágico ignorar estas limitaciones fundamentales, el universo nos presenta un desafío final, uno que es brutalmente físico y visceral. Es un peligro que surge no de las ecuaciones del tiempo y la energía, sino de la propia sustancia del cosmos, por tenue que sea. Nos enfrentamos ahora al hecho de que el vacío intergaláctico, aunque es el lugar más vacío que podemos imaginar, no es una nada absoluta. Y a las velocidades necesarias para el viaje intergaláctico, esta imperfección, esta escasa población de partículas solitarias, se transforma de una nota a pie de página cosmológica a una amenaza letal y persistente. El propio espacio se convierte en un arma. Hemos establecido que el espacio entre las galaxias tiene una densidad increíblemente baja, quizás de un átomo por metro cúbico. Para nuestra intuición, esto es indistinguible de un vacío perfecto. A las velocidades a las que nos movemos en nuestra vida cotidiana, e incluso a las velocidades de nuestras sondas espaciales más rápidas, esta delgadísima sopa de partículas es completamente insignificante. Una nave podría viajar durante milenios a través de ella sin que sus escudos registraran apenas un impacto. Pero la situación cambia de forma dramática y aterradora cuando la nave acelera a velocidades relativistas. La clave para entender este peligro es que la energía de un impacto no solo depende de la masa del proyectil, sino del cuadrado de la velocidad relativa. A velocidades cercanas a la de la luz, esta relación transforma las partículas más inofensivas en proyectiles de una potencia devastadora. La inmensa mayoría de las partículas que flotan en el vacío intergaláctico son simples átomos de hidrógeno, los ladrillos más ligeros y fundamentales del universo. Un átomo de hidrógeno en reposo es inofensivo, pero para una nave que se desplaza al 99.9% de la velocidad de la luz, el encuentro no es con un átomo estacionario. Desde el punto de referencia de la nave, es el átomo de hidrógeno el que se precipita hacia ella a una velocidad relativista. En esta colisión, la energía cinética del humilde átomo de hidrógeno es tan inmensa que se convierte en una partícula de rayos cósmicos de alta energía, comparable a las que se producen en las supernovas más violentas o en el corazón de los aceleradores de partículas. La nave, por tanto, no está viajando a través de un vacío silencioso, sino que está volando de frente hacia un chaparrón constante de radiación de alta energía. Los efectos de este bombardeo incesante son dobles y ambos son catastróficos. El primer efecto es la radiación. Cada vez que uno de estos átomos de hidrógeno de alta energía golpea el casco de la nave, la colisión produce una cascada de partículas secundarias, incluyendo rayos gamma y muones. Es una pequeña explosión subatómica. Y estos impactos no serían eventos raros. Incluso con una densidad de un átomo por metro cúbico, una nave que viaja a velocidades relativistas barrería un volumen tan inmenso de espacio cada segundo que estaría sujeta a un flujo de miles de millones de estos impactos. El resultado sería un campo de radiación constante e increíblemente intenso dentro de la nave. Ningún escudo material conocido podría absorber por completo esta radiación penetrante. Para cualquier forma de vida biológica a bordo, la dosis de radiación acumulada sería fatal en un tiempo muy corto. Los propios componentes electrónicos y estructurales de la nave serían degradados y destruidos por este bombardeo a nivel atómico. La solución obvia, construir un escudo más grueso y masivo, nos devuelve directamente a la paradoja de la energía que exploramos en el bloque anterior. Un escudo capaz de ofrecer una protección significativa contra esta radiación tendría que tener una masa colosal. Pero cuanto más masiva es la nave, más energía se requiere para acelerarla a velocidades relativistas. Y como vimos, esa energía ya se acerca al infinito. Es un círculo vicioso de ingeniería sin solución. Para sobrevivir al viaje, necesitas un escudo que hace que el viaje sea imposible de empezar.
El segundo efecto es la erosión física. Aunque cada impacto individual es subatómico, la suma de billones de ellos a lo largo de los años tendría un efecto similar al de un chorro de arena de una potencia inimaginable. El casco de la nave, sin importar cuán resistente sea, sería lentamente pulverizado, átomo por átomo. En un viaje que dura décadas en tiempo subjetivo, pero que atraviesa millones de años luz de espacio, este efecto de chorro de arena cósmico podría ser suficiente para comprometer la integridad estructural de cualquier vehículo. Por lo tanto, el viaje a velocidades cercanas a la de la luz nos presenta un dilema mortal. Para acortar el tiempo de viaje a escalas humanas, debemos aceptar un pacto con una velocidad que convierte el propio tejido del espacio en una fuente de aniquilación. La Vía Láctea no solo nos confina con la vastedad de su tamaño y la profundidad de su pozo gravitacional, nos confina también con la sutileza de su entorno. El propio vacío, que parece ser el epítome de la nada, se revela como un obstáculo final e insidioso. Cada átomo solitario de hidrógeno a la deriva entre las galaxias se convierte en una daga microscópica, y el viaje intergaláctico se transforma de una travesía silenciosa a una batalla constante contra un enemigo invisible y omnipresente. Es la última gran ironía de nuestra prisión. Para intentar escapar de ella, debemos volar a una velocidad que garantiza nuestra propia destrucción. Hasta este punto de nuestra investigación, las barreras que hemos encontrado, por monumentales que sean, son de una naturaleza fundamentalmente local. La inmensidad de la Vía Láctea, la profundidad de su pozo gravitacional, la tiranía del reloj en un viaje de millones de años, el coste infinito de la energía y el peligro del vacío a velocidades relativistas. Todos estos son problemas que se refieren a la nave y a su viaje. Son los desafíos de cruzar el abismo. Pero ahora debemos elevar nuestra perspectiva y considerar una última y definitiva muralla, una que no tiene nada que ver con nuestra tecnología o con los peligros del camino. Esta muralla está construida por la naturaleza misma del destino. Es el descubrimiento de que el universo no es un escenario estático que espera pacientemente a que lo crucemos. El universo en sus escalas más grandes está huyendo activamente de nosotros. Para comprender esta barrera final, debemos volver al descubrimiento fundamental de Edwin Hubble en 1929. Su observación de que las galaxias se alejan unas de otras no fue simplemente la detección de un movimiento, sino la revelación de una propiedad intrínseca y dinámica del propio cosmos. El tejido del espacio-tiempo se está expandiendo. Esta no es una idea fácil de asimilar. No se trata de galaxias que vuelan a través de un espacio preexistente como barcos en un océano. Es el océano mismo el que se está haciendo más grande, arrastrando a los barcos consigo. El espacio entre las galaxias no está siendo atravesado, está siendo creado. Sin embargo, esta expansión cósmica no es una fuerza todopoderosa en todas las escalas. En nuestro vecindario inmediato, existe una fuerza que puede oponerse a ella y vencerla: la gravedad. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no está sola. Es una de las dos galaxias gigantes, junto con Andrómeda, que forman el corazón de una modesta agrupación de unas 80 galaxias conocida como el Grupo Local. Dentro de este archipiélago cósmico, la atracción gravitacional mutua entre sus miembros es lo suficientemente fuerte como para superar el estiramiento del espacio. Las galaxias de nuestro Grupo Local no se alejan unas de otras. Están ligadas gravitacionalmente, orbitando un centro de masa común. De hecho, como hemos mencionado, la Vía Láctea y Andrómeda están en una trayectoria de colisión, destinadas a fusionarse en unos 4.500 millones de años. Dentro de los confines de nuestro Grupo Local, la gravedad es la ley. Somos una isla de estabilidad en un océano de expansión. Pero la verdadera naturaleza de nuestra prisión se revela en el momento en que una hipotética nave lograra salir de esta isla. En el momento en que cruzara la frontera gravitacional de nuestro Grupo Local y se adentrara en el verdadero océano intergaláctico, las reglas cambiarían por completo. Ya no estaría bajo el dominio de la gravedad local, sino bajo el dominio implacable de la expansión cósmica. A partir de este punto, cualquier viaje a otra galaxia distante, como las del cúmulo de Virgo, se convierte en una carrera fundamentalmente injusta. Ya no es una simple cuestión de atravesar la distancia que nos separa de nuestro destino.
Es una cuestión de atravesar una distancia que está, en cada segundo que pasa, aumentando. Imaginemos a un viajero intentando subir por una escalera mecánica que baja. Si el viajero sube más rápido de lo que baja la escalera, eventualmente llegará a la cima. Pero ahora imaginemos que la propia escalera mecánica se está estirando, que se están añadiendo nuevos escalones entre el viajero y su destino a cada instante. El viaje intergaláctico más allá de nuestro grupo local es precisamente esto. La nave se mueve a través del espacio, pero el propio espacio por delante de ella se está creando continuamente. Es como intentar alcanzar un horizonte que retrocede. Esta no es una barrera tecnológica. No importa cuán avanzado sea el sistema de propulsión, no importa cuánta energía se emplee. La nave está luchando no contra la distancia, sino contra la propia fábrica de la realidad. Cada año luz que avanza, el destino se ha alejado un poco más, no por su propio movimiento, sino porque se ha creado un nuevo tramo de espacio-tiempo en el camino. Este efecto, que es sutil a distancias cortas, se vuelve cada vez más dominante a medida que nos alejamos. Cuanto más lejos está una galaxia, más espacio hay entre nosotros y ella, y por tanto, más rápido parece retroceder arrastrada por la expansión. Esta segunda muralla es, por tanto, la más absoluta de todas. Las barreras anteriores podrían, en la imaginación más febril, ser superadas por una física exótica o una ingeniería de ciencia ficción. Pero la expansión del universo es una propiedad fundamental de nuestro cosmos, confirmada por un siglo de observaciones. Nos dice que el mapa del universo no es estático. Es un mapa que se está redibujando constantemente y siempre en nuestra contra. El sueño de alcanzar otras galaxias se enfrenta ahora a un oponente que no se cansa, que no se detiene y que no se puede vencer. La incesante creación de la nada en el camino. Esta revelación, por profunda que sea, es solo el preludio de la consecuencia final y más alucinante de este fenómeno. Una consecuencia que no solo hace que el viaje sea difícil, sino que traza una línea definitiva en el cosmos, un horizonte más allá del cual el escape es, no solo en la práctica, sino también en principio, lógica y físicamente imposible. La revelación de que el universo está huyendo de nosotros, arrastrando los destinos galácticos en la corriente de un espacio-tiempo en expansión, es una idea de una profundidad ya de por sí asombrosa. Sin embargo, al examinar las matemáticas que gobiernan esta expansión, la ley de Hubble-Lemaitre, nos enfrentamos a una consecuencia que parece desafiar no solo nuestra intuición, sino las propias leyes de la física tal como las entendemos. Es una conclusión tan extraña y contraintuitiva que, a primera vista, parece una imposibilidad lógica. Esta conclusión es que, a partir de una cierta distancia, las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad aparente que es superior a la velocidad de la luz. Para comprender cómo puede ser esto, es crucial reforzar la naturaleza de la velocidad de recesión. La velocidad a la que una galaxia se aleja de nosotros no es una velocidad intrínseca de la propia galaxia. No es el resultado de un motor de propulsión cósmico que la impulsa a través del espacio. Es el efecto acumulativo del estiramiento de cada centímetro de espacio que se encuentra entre esa galaxia y nosotros. La analogía más útil es la de un pan con pasas que se está horneando en un horno. A medida que la masa del pan se expande uniformemente, cada pasa se aleja de todas las demás. Desde la perspectiva de una pasa en particular, una pasa cercana que está a 1 centímetro de distancia podría alejarse a 1 centímetro por minuto. Pero una pasa más lejana, que está a 10 centímetros de distancia, se alejará a 10 centímetros por minuto, porque tiene 10 veces más masa de pan en expansión entre ella y el observador. No es que la pasa lejana se esté moviendo a través de la masa más rápido, es que la suma total de la expansión de la masa entre ellas es mayor. El universo se comporta de esta manera. La ley de Hubble-Lemaitre nos proporciona el factor de expansión, un valor conocido como la constante de Hubble, que nos dice cuánta velocidad de recesión se añade por cada unidad de distancia. Las mediciones actuales sitúan este valor en aproximadamente 70 km por segundo por megaparsec. Un megaparsec
es una unidad de distancia astronómica que equivale a unos 3.26 millones de años luz. Esto significa que por cada 3.26 millones de años luz que nos alejamos de nuestra galaxia, las galaxias en esa región parecen alejarse de nosotros 70 kilómetros por segundo más rápido, no por su propio movimiento, sino por el estiramiento del espacio. Una vez que se establece esta relación lineal, la conclusión se vuelve una inevitabilidad matemática. Si la velocidad de recesión aumenta con la distancia, entonces debe existir una distancia a la que esta velocidad acumulada iguale la velocidad de la luz. Si seguimos añadiendo 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec, eventualmente llegaremos a una distancia en la que la suma total de estas velocidades alcanza los 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Y si vamos aún más lejos, la velocidad de recesión superará este límite. Los astrónomos han calculado esta distancia crítica. Se encuentra a unos 14.600 millones de años luz de nosotros. Esta frontera conceptual se conoce como la esfera de Hubble o el horizonte de Hubble. Es una esfera imaginaria centrada en nosotros, el observador, más allá de la cual todo en el universo se aleja de nosotros a una velocidad superlumínica. Esta afirmación parece ser una violación directa del postulado más famoso de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que establece que nada puede viajar más rápido que la luz. Y aquí reside la distinción crucial y sutil que hace que el universo sea aún más extraño de lo que parece. La relatividad de Einstein prohíbe que un objeto viaje a través del espacio más rápido que la luz. La velocidad peculiar de una galaxia, su movimiento local a través de su propio vecindario espacial, siempre estará muy por debajo de este límite. Sin embargo, la velocidad de recesión debida a la expansión cósmica no es un movimiento a través del espacio. Es el propio espacio el que se está expandiendo y llevando a las galaxias consigo. La galaxia puede estar perfectamente quieta en su propia porción local de espacio-tiempo, mientras que el tejido del espacio entre nosotros y ella se crea a un ritmo tan prodigioso que la distancia total aumenta más rápido que la velocidad de la luz. Una analogía final puede clarificar esta idea. Imaginemos a un nadador experto en un río que fluye increíblemente rápido. El nadador puede ser capaz de nadar a 5 kilómetros por hora con respecto al agua. Esta es su velocidad local y tiene un límite. Pero si la corriente del río fluye a 20 kilómetros por hora, un observador en la orilla verá al nadador, incluso mientras nada desesperadamente contracorriente, ser arrastrado hacia atrás a 15 kilómetros por hora. El nadador no está rompiendo ninguna ley de la biología, simplemente está siendo superado por el flujo de su medio. De la misma manera, las galaxias más allá del horizonte de Hubble no están rompiendo ninguna ley de la física. Están siendo arrastradas por la corriente del espacio-tiempo a un ritmo que ni siquiera la luz puede vencer. Un fotón de luz emitido por una de estas galaxias, viajando hacia nosotros a la velocidad de la luz, es como nuestro nadador. Se mueve a través de su porción local de espacio a la máxima velocidad posible, pero el espacio mismo lo arrastra hacia atrás más rápido de lo que puede avanzar en nuestra dirección. Esta revelación es la que erige la muralla final y más absoluta. La prisión de la Vía Láctea se expande ahora para abarcar todo nuestro universo observable. El problema ya no es que el viaje sea inmensamente largo o energéticamente costoso. El problema es que los destinos mismos, la inmensa mayoría de las galaxias del cosmos, se están retirando de nosotros a una velocidad que prohíbe fundamentalmente cualquier tipo de viaje o comunicación. Son reinos que están, en el sentido más profundo de la palabra, fuera de nuestro alcance causal. La expansión del universo ha trazado una línea en el cosmos, una frontera no de espacio, sino de posibilidad. Y esta frontera define los límites últimos y verdaderos de nuestro confinamiento eterno. La consecuencia de un cosmos en el que las galaxias distantes huyen de nosotros a velocidades superiores a la de la luz es la erección de la muralla final y más absoluta de nuestra prisión. Esta muralla no es una barrera física que se pueda tocar o contra la que se pueda chocar. Es un horizonte conceptual, una frontera de causalidad tejida en la propia tela del espacio-tiempo. Su existencia divide el universo en dos reinos fundamentalmente distintos, el que en principio podríamos llegar a conocer y el que con una certeza absoluta
jamás podremos alcanzar. Para comprender la naturaleza de este confinamiento último, primero debemos hacer una distinción crucial sobre el propio universo que creemos ver. Cuando los astrónomos hablan del universo observable, no se refieren a la totalidad de la existencia. Se refieren a una esfera finita de espacio centrada en nosotros, cuyo límite está definido por la distancia que la luz ha podido viajar desde el Big Bang hasta nuestros telescopios en los 13.800 millones de años de historia cósmica. Si el universo fuera estático, esta esfera se expandiría a un ritmo constante, y con el tiempo, la luz de galaxias cada vez más lejanas acabaría por llegar hasta nosotros, revelando un cosmos cada vez más grande. Pero, como hemos establecido, el universo no es estático. Se está expandiendo, y lo que es más importante, esa expansión se está acelerando, impulsada por la enigmática fuerza de la energía oscura. Y es esta aceleración la que crea un verdadero punto de no retorno, un horizonte de sucesos cósmico. Este horizonte es análogo, en cierto modo, al horizonte de sucesos de un agujero negro. No es un muro, sino una frontera unidireccional. En el caso de un agujero negro, es el punto más allá del cual la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. En el caso del universo, el horizonte de sucesos cósmico es la distancia más allá de la cual la expansión del espacio es tan rápida que ni siquiera la luz podrá ya alcanzarnos, por mucho tiempo que esperemos. Las galaxias que se encuentran más allá de esta frontera están causalmente desconectadas de nosotros para siempre. Podemos visualizar esta situación con una analogía. Imaginemos que nos encontramos en un barco en el centro de un océano infinito. Nuestra capacidad para interactuar con el mundo se limita a la velocidad de nuestro bote más rápido. En el universo este bote es la luz. Ahora imaginemos que el propio océano no está quieto, sino que es una corriente que fluye hacia afuera desde nuestra posición, y que esta corriente se vuelve cada vez más rápida a medida que nos alejamos. Muy cerca de nuestro barco la corriente es lenta, y podemos viajar a las islas cercanas y regresar. Pero a una cierta distancia, la velocidad de la corriente se vuelve exactamente igual a la velocidad de nuestro bote más rápido. Este es nuestro horizonte. Cualquier isla que se encuentre más allá de esta línea está siendo arrastrada por la corriente más rápido de lo que podemos viajar hacia ella. Aunque podamos ver la luz que esa isla emitió en el pasado, nunca podremos llegar a ella. Está perdida para nosotros. La aceleración de la expansión cósmica añade un elemento aún más desolador a esta analogía. La corriente se está volviendo más rápida en todas partes. Esto significa que las islas que hoy se encuentran justo dentro de nuestro horizonte, aquellas a las que teóricamente aún podríamos llegar si partiéramos ahora mismo a la velocidad de la luz, mañana estarán más allá de él. El horizonte se está acercando. Las galaxias, una por una, están cruzando este punto de no retorno. Están, en un sentido muy real, hundiéndose más allá del borde de nuestro universo alcanzable. Este es el significado del título de este bloque. Las galaxias que vemos en los confines de nuestros telescopios más potentes son como islas de luz cuyo resplandor nos llega desde un pasado increíblemente lejano. Pero la isla física, la colección de estrellas y planetas que generó esa luz, ya ha sido arrastrada por la corriente del espacio-tiempo a una posición desde la que nunca más podremos recibir una nueva señal. La luz que emiten hoy nunca completará el viaje hasta nosotros, porque el espacio entre nosotros y ellas se estará creando más rápido de lo que esa luz puede atravesarlo. Observamos su pasado como fantasmas de luz, pero su presente y su futuro están irrevocablemente separados del nuestro. Esta desconexión causal es absoluta. No podemos enviarles un mensaje, no podemos visitarlas, ni siquiera con la nave más rápida que la física permita. No podemos influir en ellas de ninguna manera, ni ellas en nosotros. Están fuera de nuestra historia futura. Se han convertido para todos los efectos en universos separados. Los cálculos actuales sitúan este horizonte de sucesos cósmico a una distancia de unos 16.000 millones de años luz. Esto significa que aproximadamente el 97% de las galaxias que podemos ver en nuestro universo observable, a través de la luz de su pasado,
ya son físicamente inalcanzables para nosotros hoy. La verdadera escala de nuestra prisión se revela ahora en su totalidad. No es solo la Vía Láctea. Incluso nuestro grupo local y el supercúmulo de Virgo al que pertenece, aunque vastos, son solo una pequeña provincia. La inmensa mayoría de los 2 billones de galaxias que se estima que existen en nuestro universo observable no son destinos potenciales, son meras imágenes, ecos de un cosmos que ya hemos perdido. El sueño de la exploración intergaláctica no se enfrenta a un desafío de distancia, sino a la realidad de un universo que se está desvaneciendo activamente de nuestro alcance. Las murallas de nuestra celda no son estáticas, se están cerrando. Cada segundo que pasa, el universo alcanzable se vuelve un poco más pequeño y miles de galaxias cruzan el umbral, desapareciendo para siempre de nuestro futuro posible. Es la conclusión más serena y a la vez más definitiva. Estamos atrapados no solo en nuestra galaxia, sino en nuestro pequeño rincón de un universo que se desgarra a sí mismo, dejando a sus habitantes en un aislamiento cada vez más profundo y eterno. El descubrimiento de que la inmensa mayoría de las galaxias que podemos ver ya son inalcanzables es una revelación de una profundidad desoladora. Sin embargo, la situación actual, por definitiva que parezca, no es un estado final. Es simplemente una instantánea de un proceso en curso, un proceso de aislamiento cósmico que se está volviendo cada vez más severo con cada segundo que pasa. La razón de este creciente confinamiento reside en la fuerza más misteriosa y dominante del universo a gran escala, la energía oscura. Esta no es una fuerza de atracción como la gravedad, sino una propiedad intrínseca del propio vacío, una energía repulsiva que hace que la expansión del espacio no solo continúe, sino que se acelere. Esta aceleración es el motor que está activamente borrando el mapa del universo, y su consecuencia a largo plazo es la condena de nuestra galaxia a un futuro de una soledad inimaginable. Proyectemos nuestra visión hacia el futuro distante. A medida que los miles de millones de años se conviertan en decenas de miles de millones, los efectos de esta expansión acelerada se volverán cada vez más dramáticos. Las galaxias que hoy se encuentran cerca de nuestro horizonte de sucesos cósmico, las últimas a las que teóricamente podríamos llegar, cruzarán ese umbral y se perderán para siempre. Su luz, que lucha por llegar hasta nosotros contra una corriente de espacio-tiempo cada vez más rápida, se estirará hasta el infinito, su corrimiento al rojo volviéndose tan extremo que se desvanecerán en la nada. El cielo nocturno, para un hipotético observador, comenzará a vaciarse. Los grandes cúmulos de galaxias como el de Virgo, que hoy son faros de la estructura a gran escala, se atenuarán, enrojecerán y finalmente parpadearán hasta desaparecer de la existencia observable. Uno por uno, los archipiélagos cósmicos se hundirán más allá del horizonte. Este proceso continuará sin cesar. Después de unos 100.000 millones de años, la expansión acelerada habrá hecho su trabajo con una eficiencia implacable. Todas las galaxias que no formen parte de nuestro grupo local gravitacionalmente ligado habrán sido arrastradas más allá del horizonte de sucesos. El cielo, para un observador en nuestra galaxia, habrá cambiado de una manera fundamental. Más allá de la luz de nuestras estrellas vecinas, no habrá nada, ni una sola mancha de luz extragaláctica. El concepto de otros universos isla se habrá perdido para la observación directa. El cosmos, que una vez fue un tapiz rico y poblado, se habrá convertido en un vacío oscuro e infinito que rodea a nuestra única y solitaria isla de materia. Pero la historia de nuestro aislamiento no termina ahí. Mientras el universo exterior se desvanece, nuestro propio grupo local sufrirá su propia y dramática evolución. La atracción gravitacional mutua entre la Vía Láctea, Andrómeda y las galaxias enanas circundantes las unirá en una danza cósmica de colisiones y fusiones. Como ya hemos explorado, en unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda comenzarán su espectacular colisión, un proceso que durará cientos de millones de años y que dará como resultado la formación de una única y gigantesca galaxia elíptica, que algunos astrónomos ya han apodado Lactómeda. Durante los miles de millones de años siguientes, esta nueva supergalaxia canibalizará a las galaxias enanas restantes del grupo local,
absorbiendo sus estrellas en su vasta estructura. Ahora, avancemos a un futuro de unos 2 billones de años. En este eón lejano, el proceso de fusión se habrá completado. Nuestro hogar ya no será una galaxia espiral, sino una inmensa y serena esfera de estrellas viejas y rojizas, la galaxia Lactómeda. Y esta supergalaxia flotará en una soledad absoluta. El cielo nocturno para cualquier civilización que pudiera surgir en este futuro lejano sería profundamente diferente y engañoso. Mirarían hacia el exterior y verían miles de millones de estrellas pertenecientes a su propia galaxia. Pero más allá de eso, la oscuridad sería total. No habría ninguna evidencia observable de otras galaxias. No habría ningún corrimiento al rojo que medir. No habría ninguna forma de deducir que el universo se está expandiendo. Esta es la consecuencia más profunda de nuestro futuro aislado. Los futuros astrónomos de Lactómeda estarían privados de las 2 piezas de evidencia forense fundamentales sobre las que hemos construido toda nuestra cosmología. Sin galaxias que se alejan, nunca descubrirían la expansión del universo. Sin la capacidad de ver más allá de su propio horizonte, el eco fósil del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, sería probablemente indetectable o malinterpretado como un simple ruido térmico de su propia galaxia. Estarían atrapados en una prisión de ignorancia. Con toda probabilidad, llegarían a la conclusión, lógica pero incorrecta, de que su galaxia es la totalidad del universo y que este universo es estático y eterno, la misma visión que teníamos nosotros antes de los descubrimientos del siglo XX. La historia del Big Bang, la crónica de nuestro propio origen, se habría borrado del cielo. Vivimos, por tanto, en una era cosmológica privilegiada. Una ventana de tiempo, quizás breve en la escala de la eternidad, en la que el universo es lo suficientemente viejo como para haber formado estructuras complejas, pero lo suficientemente joven como para que la expansión aún no haya borrado la evidencia de su propio nacimiento. Podemos ver tanto la estructura local como la expansión a gran escala, lo que nos permite reconstruir la historia completa. Para nuestros descendientes cósmicos, esta ventana se habrá cerrado. El universo no solo nos confina al espacio, sino que está conspirando activamente para ocultar su propia historia a las generaciones futuras. Nuestra condena a nuestra galaxia es también una condena a un aislamiento cada vez más profundo, un viaje lento e inexorable hacia un estado en el que la memoria del resto del cosmos se desvanecerá en una oscuridad eterna. Ante el veredicto aparentemente final de la física, un universo que nos confina con barreras de distancia, tiempo, energía y una expansión inexorable, la mente humana, en su incansable búsqueda de soluciones, se vuelve hacia el reino de lo exótico. Si las reglas del juego, tal como las hemos descrito, prohíben el viaje intergaláctico, entonces la única esperanza reside en la posibilidad de que existan otras reglas, atajos o lagunas en las leyes del cosmos que aún no hemos aprendido a explotar. Es en este espacio entre lo conocido y lo teóricamente posible donde la ciencia ficción ha plantado su bandera, ofreciendo 2 conceptos icónicos que se han grabado en nuestra conciencia colectiva como las soluciones definitivas para los viajes más rápidos que la luz: el motor de curvatura y el agujero de gusano. Lejos de ser meras invenciones literarias, estas ideas tienen sus raíces en el terreno más fértil y a la vez más traicionero de la física teórica, la propia teoría de la relatividad general de Einstein. Ambos conceptos surgen de la misma premisa fundamental que define la gravedad en el modelo de Einstein. El espacio-tiempo no es un fondo pasivo, sino un tejido dinámico que puede ser curvado y deformado. El motor de curvatura, o warp drive, popularizado por la ciencia ficción, no intenta acelerar una nave a través del espacio hasta velocidades superlumínicas, un acto que, como hemos visto, es físicamente imposible. En su lugar, propone una solución mucho más ingeniosa: mover el propio espacio alrededor de la nave. La idea, propuesta teóricamente por el físico Miguel Alcubierre en 1994, consiste en crear una burbuja de curvatura que rodee a la nave. Delante de esta burbuja el espacio-tiempo sería contraído y detrás de ella sería expandido. La nave, en el interior de esta burbuja, estaría esencialmente en caída libre,
en una región plana de espacio-tiempo, sin experimentar ninguna aceleración ni fuerzas G. Sin embargo, la burbuja misma, junto con la nave en su interior, sería propulsada hacia adelante por esta deformación del espacio, surfeando sobre una ola de espacio-tiempo. Lo más ingenioso de esta idea es que, teóricamente, no hay un límite para la velocidad a la que esta burbuja podría moverse. Podría, en principio, viajar a 10, 100 o 1000 veces la velocidad de la luz. Esto se debe a que es el espacio mismo el que se mueve, no la nave a través del espacio. Por lo tanto, no se violaría el límite de velocidad cósmico de Einstein. La nave nunca superaría la velocidad de la luz en su marco de referencia local. Desde la perspectiva de un observador externo, sin embargo, la nave llegaría a su destino más rápido que un rayo de luz. El segundo concepto, el agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen, ofrece un atajo en lugar de una velocidad superior. También es una solución válida a las ecuaciones de la relatividad general. Un agujero de gusano es un túnel teórico a través del espacio-tiempo, una conexión que podría unir dos puntos increíblemente distantes del universo, como dos galaxias separadas por millones de años luz, a través de una garganta de solo unos pocos metros de longitud. Atravesar un agujero de gusano no sería un viaje de alta velocidad, sino un paso instantáneo de un lugar a otro. Sería el equivalente a doblar el mapa del universo por la mitad para que el punto de partida y el de llegada se toquen, y luego perforar un agujero a través de ambas capas de papel. La distancia a recorrer se reduciría de millones de años luz a un simple paseo. Estas ideas son matemáticamente coherentes y surgen de nuestra mejor teoría de la gravedad. Entonces, ¿por qué no son la solución a nuestra prisión galáctica? La razón es que, para que estas geometrías del espacio-tiempo existan, las ecuaciones de Einstein exigen un ingrediente que parece violar nuestro conocimiento fundamental del universo. Requieren la existencia de lo que los físicos llaman materia exótica. Esta no es simplemente materia rara o difícil de encontrar. Es una forma de materia o energía que posee propiedades físicas que nunca hemos observado en la naturaleza. Específicamente, tanto para estabilizar un agujero de gusano y mantenerlo abierto, como para crear la expansión del espacio necesaria detrás de un motor de curvatura, se necesita una región de densidad de energía negativa. La energía, tal como la conocemos, es siempre una cantidad positiva. La masa de un objeto es energía positiva. La energía de un rayo de luz es positiva. La energía térmica es positiva. Una densidad de energía negativa es un concepto profundamente extraño. Tendría propiedades gravitacionales repulsivas, en lugar de atractivas. Crearía una especie de antigravedad. Aunque ciertos efectos cuánticos, como el efecto Casimir, parecen involucrar regiones de energía negativa a escalas microscópicas, no hay ninguna evidencia de que se pueda crear o recolectar materia exótica en las cantidades macroscópicas y estables necesarias para construir un túnel a través del espacio o una burbuja de curvatura. De hecho, la mayoría de los físicos teóricos creen que existen principios fundamentales, como las condiciones de energía, que probablemente prohíben la existencia de materia exótica a gran escala, actuando como una especie de censura cósmica para prevenir la formación de estas geometrías que podrían violar la causalidad y permitir las paradojas de los viajes en el tiempo. La necesidad de este ingrediente físicamente inverosímil, o quizás imposible, es lo que relega a los motores de curvatura y a los agujeros de gusano al reino de la especulación teórica. Son soluciones que existen en el papel, en el mundo idealizado de las matemáticas, pero que casi con toda seguridad no tienen una contrapartida en el universo real. Así, las esperanzas de romper las reglas de nuestra prisión a través de atajos en el espacio-tiempo se desvanecen ante la dura realidad de la física de la materia. El universo nos presenta un conjunto de leyes, y aunque estas leyes contienen posibilidades teóricas de una extrañeza maravillosa, también parecen contener cláusulas de seguridad que impiden que esas posibilidades se manifiesten. La ciencia ficción nos ofrece un escape, pero la ciencia nos informa de que el precio de ese escape es un material que con toda probabilidad no existe. Nuestra prisión, al parecer, está construida sin puertas traseras ni pasadizos secretos. El veredicto de la física parece definitivo. Las murallas de nuestra prisión galáctica se han revelado como absolutas,
construidas con los ladrillos de la distancia, la energía, el tiempo y la propia tela en expansión del universo. Cada vía de escape teórica, desde el viaje a velocidades relativistas hasta los atajos exóticos de la ciencia ficción, se ha cerrado ante nosotros, bloqueada por las leyes fundamentales de la naturaleza. La conclusión es de una simplicidad y una severidad implacables. Estamos atrapados. La humanidad, y cualquier forma de vida que haya surgido en esta galaxia, está condenada a vivir y morir dentro de los confines de la Vía Láctea. Es una sentencia de aislamiento perpetuo en nuestro propio universo isla. Sin embargo, es en la aceptación total de este límite donde emerge una perspectiva radicalmente diferente, una que tiene el poder de transformar nuestra concepción del confinamiento. Quizás el error fundamental en nuestra forma de pensar ha sido mirar obsesivamente hacia los muros, en lugar de contemplar la inmensidad y la riqueza del reino que estos muros encierran. La Vía Láctea no es una celda, es un cosmos en sí misma, una estructura de una escala, una complejidad y una diversidad tan vastas que es, para todos los efectos prácticos, un universo infinito para una especie como la nuestra. Hemos definido sus dimensiones como una barrera, 100.000 años luz de diámetro. Ahora, invirtamos la perspectiva y contemplemos esa misma cifra no como la medida de una prisión, sino como la medida de un imperio. Dentro de sus fronteras residen entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Es un número que nuestra mente no puede asimilar. Pero los descubrimientos de la astronomía moderna nos han dado una nueva vara para medir su verdadero potencial. Hoy sabemos que los planetas no son una rareza, sino la norma. Casi todas las estrellas que vemos en el cielo nocturno probablemente alberguen su propio séquito de mundos. Un censo conservador sugiere que nuestra galaxia contiene, como mínimo, 1 billón de planetas, un 1 seguido de 12 ceros. Contemplar esta cifra es darse cuenta de la verdadera naturaleza de nuestro confinamiento. Si la humanidad ha tardado milenios en cartografiar de forma incompleta la superficie de un solo de estos mundos, nuestro planeta Tierra, ¿cuántas vidas de una civilización se necesitarían para visitar, ya no digamos explorar, tan solo el 1% de los sistemas estelares de nuestra galaxia? La respuesta se mide en eones. El campo de exploración que tenemos a nuestra disposición dentro de nuestra propia casa es tan inmenso que la cuestión de salir de ella se vuelve casi irrelevante. No estamos atrapados en una habitación vacía. Habitamos un continente de una diversidad y una belleza que superan nuestra capacidad total de exploración. Y este continente no es un paisaje monótono. Es un reino de una variedad casi infinita. En su centro caótico, a 27.000 años luz de nosotros, millones de estrellas se arremolinan alrededor de un agujero negro supermasivo, en un entorno de una violencia y una energía extremas. En sus suburbios tranquilos, estrellas como nuestro Sol proporcionan refugios estables donde la complejidad puede florecer. Entre ellos, existen maravillas que apenas comenzamos a catalogar. Estrellas gigantes azules 100 veces más masivas que nuestro Sol, que viven vidas cortas y furiosas. Estrellas enanas rojas, las más comunes de la galaxia, que arderán durante billones de años, ofreciendo escalas de tiempo casi eternas para la evolución de sus planetas. Y están los fantasmas de las estrellas que han muerto, enanas blancas, los núcleos de diamante cristalino de soles pasados, estrellas de neutrones, ciudades del tamaño de una isla de una densidad tan extrema que una cucharadita de su materia pesaría más que todas las montañas de la Tierra, y agujeros negros de masa estelar, puntos de silencio y finalidad que deforman el espacio a su alrededor. Más allá de las estrellas están las grandes nebulosas, los viveros cósmicos como la nebulosa de Orión o la de la Quilla, vastas nubes de gas y polvo de docenas de años luz de diámetro, iluminadas desde dentro por el resplandor rosado de miles de estrellas recién nacidas. Y están los cúmulos estelares, deslumbrantes colecciones de joyas cósmicas, cúmulos abiertos como las Pléyades, con sus jóvenes estrellas azules envueltas en un velo de polvo, y los antiguos cúmulos globulares que pueblan el halo,
esferas de cientos de miles de estrellas tan viejas como la propia galaxia. Y en órbita alrededor de todas estas estrellas se encuentran los billones de mundos, gigantes gaseosos con lunas heladas, supertierras rocosas, planetas oceánicos e incluso planetas errantes que viajan en la oscuridad perpetua, desvinculados de cualquier sol. La imposibilidad del viaje intergaláctico, por tanto, no es una condena, sino una directiva. Nos obliga a una introspección cósmica, a volver la mirada hacia el interior. Nos informa de que la gran aventura de la exploración humana, si alguna vez se extiende más allá de nuestro sistema solar, no será una de conquista de otros imperios galácticos, sino una de un lento y paciente descubrimiento de nuestro propio hogar. Es una prisión, sí, pero sus muros están hechos de nebulosas y sus barrotes son de luz estelar. Es una prisión dorada y contiene suficientes misterios, suficientes mundos y suficientes maravillas como para mantener ocupada a una especie curiosa durante el resto de la existencia del universo. La aceptación de nuestros límites cósmicos nos obliga a una reorientación fundamental de nuestro instinto explorador. El gran océano del espacio intergaláctico es para nosotros un mar prohibido, sus orillas inalcanzables. La flecha de la ambición humana, que siempre ha apuntado hacia afuera, hacia el siguiente horizonte desconocido, debe ahora girar sobre sí misma. El viaje definitivo no es hacia el exterior, hacia los lejanos universos isla, sino hacia el interior, hacia el vasto y en gran medida inexplorado continente de nuestra propia galaxia. La verdadera era de la exploración, si alguna vez trasciende nuestro sistema solar, no será una de conquista intergaláctica, sino una de un profundo y metódico reconocimiento de la Vía Láctea. Este no es un premio de consolación, es la revelación de que la mayor de las aventuras siempre ha estado aquí mismo, en casa. Imaginemos las primeras etapas de esta exploración interior. Tras dominar los viajes dentro de nuestro propio sistema solar, los primeros objetivos interestelares no serían mundos lejanos al azar, sino nuestros vecinos más inmediatos. Un viaje a Alpha Centauri, a poco más de 4 años luz de distancia, seguiría siendo una empresa monumental que requeriría siglos o milenios con una tecnología previsible. Pero sería el primer paso en un camino de 1000 leguas, el primer campamento base establecido en la inmensidad de nuestra propia galaxia. Desde allí, la humanidad, o sus descendientes posthumanos o sus emisarios robóticos, podrían comenzar a cartografiar la burbuja local, la región de espacio de unos pocos cientos de años luz de diámetro que rodea a nuestro Sol, un vecindario que ya contiene miles de estrellas y presumiblemente decenas de miles de planetas. A medida que la tecnología de propulsión avanzara, el alcance de la exploración se expandiría en ondas concéntricas. El siguiente gran destino podría no ser una sola estrella, sino una de las grandes maravillas de nuestro brazo espiral, un cúmulo estelar abierto. Un viaje a las Pléyades, a unos 440 años luz de distancia, revelaría un espectáculo de una belleza sobrecogedora. Un grupo de varios miles de estrellas jóvenes y calientes, nacidas de la misma nube de gas, que todavía viajan juntas por el espacio, envueltas en los restos azulados de su nebulosa natal. Sería como navegar hacia un archipiélago de soles recién forjados. Explorar un cúmulo de este tipo no sería visitar un solo sistema, sino cientos en una sola región, cada uno con su propia y única configuración de mundos. Más allá, a 1300 años luz de distancia, se encuentra uno de los mayores hitos de nuestro sector de la galaxia, la Gran Nebulosa de Orión. Un viaje a este vivero estelar sería un viaje al corazón de la creación. No se encontraría un entorno estable de estrellas maduras, sino un paisaje caótico y turbulento de gas incandescente, pilares de polvo oscuro y la luz abrumadora de estrellas recién nacidas que queman el material que la rodea. Sería presenciar, de primera mano, el mismo proceso que dio origen a nuestro propio Sol hace 5.000 millones de años. Dentro de sus pliegues, los instrumentos de los exploradores detectarían discos protoplanetarios, sistemas solares en pleno proceso de formación, ofreciendo una visión directa de los mecanismos del nacimiento planetario. A medida que la esfera de la exploración se expandiera a lo largo de eones, los destinos se volverían aún más exóticos.
Un viaje hacia el interior, en dirección al centro galáctico, llevaría a los viajeros a regiones cada vez más densas y antiguas. Podrían establecer un puesto de avanzada en la periferia de un cúmulo globular como Omega Centauri, una antigua y densa esfera de quizás 10 millones de estrellas unidas en un ballet gravitacional, los restos de una galaxia enana que fue canibalizada por la Vía Láctea en su juventud. Navegar por el interior de un cúmulo así sería una experiencia de una densidad estelar inimaginable, con un cielo nocturno en el que miles de soles brillarían con la intensidad de la luna llena. Y finalmente, el destino último de esta exploración interior, el centro galáctico. Tras un viaje de 27.000 años luz, superando los velos de polvo que ocultan el núcleo a nuestra vista, los exploradores llegarían a la región más extrema y violenta de toda la galaxia. Aquí la densidad de estrellas es millones de veces mayor que en nuestro vecindario. Las estrellas se mueven a velocidades de miles de kilómetros por segundo en órbitas caóticas alrededor del agujero negro supermasivo Sagitario A. Sería un entorno de una radiación intensa, donde las interacciones estelares y las fuerzas de marea son eventos comunes. Sería observar el funcionamiento del motor central de nuestra galaxia, el pozo de gravedad que dicta el destino de cada objeto dentro de sus fronteras. Cada uno de estos viajes, a la estrella más cercana, a un cúmulo, a una nebulosa, al centro galáctico, representa una empresa de una escala de tiempo y una dificultad que hoy nos parecen insuperables. Pero el punto crucial es que ninguno de ellos está prohibido por las leyes fundamentales que nos impiden el viaje intergaláctico. El viaje interior es un desafío de escala, no de principio. Y la escala es tal que el proyecto de explorar plenamente la Vía Láctea es, para una especie confinada a la vida en planetas, una tarea efectivamente infinita. Antes de que pudiéramos visitar siquiera una fracción significativa de sus 400.000 millones de sistemas estelares, nuestro propio Sol se habría convertido en una gigante roja y habría consumido a la Tierra. El viaje interior, por tanto, no es una alternativa menor al sueño de alcanzar otras galaxias. Es el verdadero sueño, el único posible, y su grandeza es más que suficiente. Nuestro viaje ha llegado a su conclusión, un recorrido que comenzó con el sueño más audaz de la exploración y termina con la aceptación serena de un límite infranqueable. Partimos con la imagen de una nave estelar despidiéndose de nuestra galaxia, un símbolo de la infinita ambición humana por alcanzar lo desconocido. Pero a cada paso de la investigación, nos hemos encontrado no con desafíos de ingeniería, sino con los muros de la propia realidad física. Hemos visto cómo el sueño se desmantelaba pieza por pieza, no por nuestra falta de imaginación, sino por las propias leyes que gobiernan el cosmos. Primero, nos enfrentamos a la escala de nuestra propia casa, la Vía Láctea, un reino de 100.000 años luz de diámetro cuya inmensidad hace que incluso el viaje a la estrella más cercana sea una empresa de eones. Luego, contemplamos la primera gran muralla, el vacío intergaláctico, un abismo de 2.5 millones de años luz, de una desolación casi absoluta que nos separa de nuestra vecina más próxima. Descubrimos el peaje gravitacional, la necesidad de alcanzar una velocidad de escape de 2 millones de kilómetros por hora, solo para ganarnos el derecho a comenzar el viaje. Afrontamos la tiranía del reloj, que convierte cualquier travesía a velocidades plausibles en una sentencia de millones de años, un lapso de tiempo geológico que anula cualquier propósito humano. Buscamos una escapatoria en la extraña física de la relatividad, solo para encontrar que el regalo de la dilatación del tiempo venía con dos condiciones crueles: un exilio irrevocable al futuro lejano, cortando todo lazo con nuestro tiempo y nuestra especie, y un muro de energía infinita que prohíbe alcanzar el límite de velocidad cósmico. E incluso si pudiéramos ignorar todo esto, descubrimos que el propio vacío se convierte en un arma, un chaparrón letal de radiación a velocidades relativistas. Finalmente, cuando todas las barreras locales parecían ya insuperables, levantamos la vista para descubrir la muralla definitiva, la del propio universo en expansión. Aprendimos que el cosmos huye activamente de nosotros, arrastrando a casi todas las galaxias a velocidades que superan la de la luz, creando un horizonte inalcanzable más allá del cual ninguna comunicación o viaje será jamás posible.
Vimos cómo el futuro nos condena a un aislamiento cada vez más profundo, a medida que el universo observable se desvanece lentamente en la oscuridad. La conclusión es, por tanto, ineludible. Estamos atrapados. Las reglas del universo han sido escritas de tal manera que el viaje entre las galaxias está fundamentalmente prohibido. Pero es aquí, en la aceptación total de este veredicto, donde se encuentra la revelación final y más profunda. El descubrimiento de una jaula no tiene por qué ser una fuente de desesperación si la jaula es un paraíso de una escala infinita. La imposibilidad del escape nos otorga un regalo inesperado, un sentido de lugar, la definición de un hogar. La palabra atrapado conlleva una connotación de confinamiento y limitación, pero podemos elegir reemplazarla por otra: pertenecer. Pertenecemos a la Vía Láctea. No somos transeúntes cósmicos, no somos nómadas destinados a vagar por un infinito archipiélago de universos, isla. Somos nativos de este lugar, de esta estructura específica de 400.000 millones de soles que gira silenciosamente en la inmensidad. Este límite físico nos da raíces a una escala cósmica. Define nuestro territorio, nuestro mundo, nuestro universo. Y este universo nuestro contiene más maravillas de las que podríamos catalogar en toda la vida de nuestra especie. Esta perspectiva lo cambia todo. La Vía Láctea deja de ser una prisión y se convierte en nuestro patrimonio. Cada nebulosa, cada cúmulo estelar, cada uno de los billones de planetas que se estima que contiene, no son paisajes exóticos en una tierra lejana, sino parte de nuestro propio hogar. El viaje interior no es una segunda opción, sino la única y verdadera aventura que se nos ha ofrecido. Es la tarea de explorar nuestro propio continente infinito, de cartografiar sus ríos de gas y sus montañas de estrellas, de descubrir la diversidad de sus miles de millones de mundos. Así que, mientras la noche se asienta y la banda lechosa de nuestra galaxia se arquea sobre nosotros, podemos verla no como los muros de una prisión, sino como los brazos de un hogar. La imposibilidad de abandonarla es lo que le da su significado. Nos enseña que la exploración no siempre se trata de ir más allá, sino a veces de profundizar. Nos recuerda que la maravilla no solo reside en lo que hay en otros mundos lejanos e inalcanzables, sino en la comprensión y apreciación de la increíble complejidad y belleza del mundo que nos ha sido dado. Estamos aquí, pertenecemos aquí, y en este universo de una vastedad casi infinita, tener un lugar al que llamar hogar es, quizás, el regalo más grande de todos.